Buenas tardes, este es el grupo Amigos de las Tertulias. Me llamo Blai Pucurull y el tema que presentaremos hoy es: ¿estamos creando una sociedad violenta? El motivo de esta ponencia es más debatir si estamos creando una sociedad violenta que presentar un tema, una ponencia. ¿Estamos creando una sociedad más violenta que la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos? Una de las maneras de su objetivo sería sopesar los datos estadísticos, de los diversos años y compararlos, pero solo con este dato tampoco tendríamos una idea clara sobre este tema. A nuestra edad, a la que tenemos casi todos, se tiende a aplicar aquella máxima que dice: cualquier tiempo pasado fue mejor. Si miramos en los medios de comunicación, las noticias que nos suministran, caemos en la tentación de decir que sí, que nuestra sociedad es mucho más violenta que la que vivieron nuestros padres. Pero si lo miramos más a fondo, quizá observemos que lo que está aumentando es nuestra percepción de la violencia, no la violencia en sí misma. Dicho de otra manera, ¿la violencia ha aumentado simplemente ahora o tenemos conocimiento de ello casi al minuto? Cuanto antes, quitando en el entorno comarcal, apenas trascendía, a no ser que fuera una cosa muy extraordinaria. Analicemos las tipologías. La violencia de género. Se contabilizan cada año demasiados casos, desde mi punto de vista, pero ha aumentado. Cuando era pequeño, o entre pequeño y joven, en la juventud, en mi pueblo, que era un pueblo pequeño, relativamente pequeño, de 800 habitantes, todos sabíamos que fulano le pegaba unas palizas de muerte a su mujer y también a sus hijos. Y había 2 o 3 en el pueblo que lo hacían. Pero ¿quién se enteraba? Los del pueblo. Porque tú no te enterabas de lo que pasaba en el pueblo de al lado, ni los del pueblo de al lado se enteraban de lo que pasaba en el tuyo. Pero evidentemente pasaba. Es evidente que no se puede hacer una estadística porque en aquella época estos datos no se contabilizaban. Desde que empezó a hacerse, somos conscientes de esta plaga, porque es una plaga realmente. Pero la cuestión a debatir es que si va en aumento o se mantiene más o menos estable, y solo es que sabemos que ocurre en cualquier pueblo de España o de Europa en ocasiones. Y esto hace que creamos que hay mucha más que la que había antes, en lugar de analizar lo que sí ocurre, es que ahora está a la vista y entonces estaba escondida, la mayoría de las veces. Cambiando de tercio, las peleas entre grupos rivales, por ejemplo, tanto en el fútbol como en las calles. Lo cierto es que a una edad, y algunos durante toda una vida, también es cierto, ciertos individuos necesitan expresar su estupidez, por decirlo de alguna forma, enfrentándose y pegándose unos a otros. Esto pasa ahora y pasaba antes. Sino que me recuerden a mí las peleas a pedradas y a bastonazos con los del pueblo de al lado. Hay que reconocer que la estupidez está bien repartida, uniformemente. Reconozco que ha variado mucho, sobre todo en la forma. La diferencia de las peleas a pedradas entre pueblos o barrios vecinos de hace unos años y las actuales es que hay armas por en medio. Y lo que se solucionaba antes con unos cuantos puntos de sutura, ahora puede costar una vida. Esa es la diferencia. Pero y si queremos ser un poco más rebuscados, miremos que en el argumento de Romeo y Julieta todo el follondito lío que se monta es a través de una pelea, a partir de una pelea callejera. Y otra diferencia que veo es que en nuestras peleas de piedras estábamos nosotros. Y ahora siempre hay un móvil que lo graba y después abre un telediario. Siempre hay un móvil que graba la pelea y luego lo mandan a las teles y lo ponen como cabecera de un telediario. Entremos en lo que parece que nos afecta más directamente: los hurtos o robos, a los que todos estamos expuestos. Sí, en el metro hay carteristas. Si hacemos caso a algunos periódicos en Barcelona, tenemos que salir con una caja fuerte incrustada en la bragueta para que no nos roben la cartera. Si mi experiencia sirve para algo, llevo 40 años en Barcelona y solo me la han quitado una vez. Y no sé si esto puede ser usado como dato estadístico. En cambio, en Italia, en los 10 días que estuvimos, me lo intentaron 2 veces. Pero claro, la Colau trajo a todos los carteristas de Europa.
Y sin querer internacionalizar el tema, cuando yo era niño, algunas veces había venido a visitar a mi tío abuelo, a San Feliu de Llobregat, y cuando íbamos por Barcelona con mi padre, me llamaba la atención que le dijera: atento, vamos a entrar en el metro, dale la vuelta. Y darle la vuelta significaba meter la mano en el bolsillo y girar el forro así. O sea, no sé si lo veis, o sea, girar el forro así. Entonces, la cartera quedaba debajo de un nudo de tela, entonces era muy difícil quitarla. Pero avisaban entonces, mi tío abuelo avisaba a mi padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces ya había carteristas en el metro de Barcelona. Y ahora yo tengo 68 años y entonces debía tener 8, o sea que hace 60 años. Otra cuestión, ¿han aumentado los delitos en los últimos años? Si miramos las estadísticas de una fuente que suele ser fiable, el Instituto Nacional de Estadística, nos da unos datos bastante reveladores. Como aquí sería demasiado pesado leer todos los datos, facilitaré a Juanjo unas tablas, que las he sacado, que son estas. Pero como están electrónicas, le diré a Juanjo que las cuelgue en la web, y el que se las quiera mirar, que se las mire. Es que si no, es que es muy aquí, sería... Entonces lo que he hecho ha sido sacar algo en detalle de los últimos puntos. Y es curioso observar que, a pesar de la percepción negativa que tenemos en el número de delitos en algunos casos ha descendido. Para simplificar el tema, he tomado solo los datos desde el año 2015 al 2023. El último año en el cual se puede adquirir datos en Internet. Y dentro de los delitos solo he cogido unos pocos, porque si tengo que coger todos juntos sería muchísimo. Y entonces he cogido solo los delitos de hurto, robo con violencia y robo con fuerza. Y sintetizando tenemos estos datos. Bueno, realmente la diferencia entre robo con violencia y robo con fuerza, que yo tampoco sabía, es que el robo con violencia existe una violencia física contra una persona, y el robo con fuerza es contra cosas. O sea, si te rompen el cristal y entran en casa es robo con fuerza, si no es robo con violencia. Bueno, a ver, digamos así en números gruesos. En el año 2015, en hurtos se contabilizaron 16.995. Eso en toda España, o sea, de esa categoría. Y en el 23, evidentemente, ha aumentado muchísimo. Se contabilizan 53.941. Sí, pero claro, también el nivel de población también hay que tenerlo en cuenta, y el nivel de esto. En cambio, en robos, en el 2015 eran 27.584 y en el 23, 19.904. O sea que ha bajado. En los robos con violencia, 8.000 en el 2015 y 7.000 y pico, siempre hay picos, y 7.000 en el 2023 también ha bajado. Robo con fuerza, 19.000 en el 2015, 1.686 en el 23. Es decir, no entiendo los datos, pero estos son los que hay en la página del Instituto Nacional de Estadística. Pero entonces, claro, la percepción que tenemos que te vienen de los periódicos, tampoco es tan exagerada. Hurtos, vale, los hurtos es desde los robos de cartera hasta el tirón de bolso. No, el tirón de bolso se podría considerar robo con violencia. Tipo de lo que se llaman los descuideros. Esto sería a nivel estatal. Si miráis las tablas que publicará Juanjo, están separadas por grupos. Es españoles, africanos, americanos y asiáticos. Es evidente que buscando en la web de la INE se puede llegar a mucho más detalle, casi a nación por nación. Sí, es verdad, lo que pasa es que es muy difícil, pero es lento de hacerlo. A partir de esos datos, dejo a cada uno la reflexión de que si todos los delitos que se cometen son cometidos por inmigrantes, porque veréis las diferencias. Y están en el Instituto Nacional de Estadística. Quisiera cerrar este tema con otra pequeña anécdota de mi infancia. Cuando tenía 8 o 9 años, recuerdo que mi abuela decía de vez en cuando: encerrad las gallinas que han venido los gitanos. Un día le pregunté si los gitanos, que tan simpáticos me parecían a mí, robaban las gallinas, y me respondió: ellos no, pero algunos del pueblo se aprovechan de la mala fama que tienen.
Buscando un poco más de cercanía, podríamos enfocarnos en Cataluña. Según la página 26 de Sociedad del periódico de Cataluña del pasado 11 de febrero, esta es relativamente reciente, el número de delitos cometidos en nuestro país se mantiene en tablas. 510.172 en el 23, 510.052 en el 24, un ligero descenso. Eso sí, contando todos los delitos, incluidos los delitos informáticos, que también son importantes. Bueno, si queréis buscando el periódico en internet de los días anteriores, es del día 11, o sea que es realmente próximo. En este caso desconozco las fuentes de la información que han usado. Una cosa que sería necesario fijarnos sería la forma de presentación de los datos y en sus referencias. Por ejemplo, si os digo, y esto está también en el periódico, que desde el 2023 al 2024 el número de secuestros ha aumentado en un 27,3%. Inmediatamente pensamos, ¡qué barbaridad! Más de una cuarta parte ha aumentado. Pero si sigues analizando los datos, resulta que en el 2023 fueron 11 casos de secuestro y en el 24, 14. Claro, eso es 27%, eso sí es cierto, pero de forma que se plantee o te produce una sensación de falta de seguridad o realmente, bueno, tampoco hay tanta diferencia. Y si miramos a nivel internacional, el panorama, si miramos a nivel internacional, el panorama es desolador. En la actualidad y en los años anteriores, o sea que tampoco nos vamos a engañar. Por desgracia, la humanidad se ha estado masacrando siglo tras siglo con más eficiencia cada vez. Buscando los más recientes, Primera y Segunda Guerra Mundial, en África casi todos los países subsaharianos están en guerras internas desde hace decenios. Y ahora que ya no sé si podemos comparar o no lo de Hitler con lo que se está ocurriendo en Gaza. Eso ya es... O la guerra de Rusia con Ucrania, o todo ese tipo de cosas. Yo creo que a nivel internacional, ya digo, desde la época de los romanos, lo que pasa es que, claro, los romanos iban con espadas y se daban en los escudos, y ahora pues disparamos un misil que se carga un edificio entero. Otra de las diferencias que hay también es que estas guerras prácticamente pasaban inadvertidas y ahora con la capacidad actual que tenemos que prácticamente podemos verlas en directo, es decir, te transmiten esa guerra en directo, la puedes ver continuamente, si cae la bomba, si matan, si disparan, pero es como una película de cine. Entonces eso yo creo que provoca un estatus de, bueno, tampoco pasa nada. Nos afecta más si te roban la cartera en el metro que maten a 300 personas en Gaza. A nivel anímico, creo. Bueno, quisiera introducir aquí un pequeño apartado sobre la violencia contra los animales. Aquí yo creo que sí que se han dado pasos para reducirla, para reducirla, si no eliminarla. Sigue habiendo, aunque menos, corridas de toros, peleas de gallos y peleas de perros. Pero el rechazo social a esta práctica va en aumento. En resumen, y para dejar paso al debate, ¿nuestra sociedad es más violenta que la que nos precedió? ¿O simplemente porque tenemos mucha más información, tenemos la percepción de que es más violenta? ¿Realmente cualquier tiempo pasado fue mejor? Gracias por vuestra atención.